y llegó a nuestros estudios nuestro psicólogo, Mariano Rato. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué voy a hablar? Personas, lugares y cosas. Buenísimo. Me Eh, encanta. No sé de qué se trata, pero me encanta. Personas, lugares y cosas. Es uno de los... En realidad no es uno de los 12 pasos de los programas de 12 pasos de ayuda, de autoayuda, de Sí. Alcohólicos o Narcóticos Anónimos, pero sí está dentro del programa como una especie de valor, ¿sí? Bueno, habla justamente eso. Es una frase bastante sencilla, pero para las personas que están en recuperación, y yo trataba de pensarlo para todos nosotros, más allá de estar o no en un programa de recuperación. Yo no fumo más, así que no lo necesito. Bueno, ojo, está bueno entonces el comentario para pensar en justamente esto. ¿Qué lugares, qué personas y qué cosas te mantienen limpia, te mantienen alejada del vicio, te mantienen en un estado saludable o lejos de las cosas que te hacen mal? Tal vez en las personas que consumen sustancias esto es como muy relevante porque son justamente las personas, los lugares y las cosas las que hacen la gran diferencia, las que determinan, nada, situaciones catastróficas y muy dramáticas, o las que determinan justamente el efecto contrario, ¿sí? Nada, pensaba justamente en esto, en poner en cuestión cómo el entorno nos condiciona, ¿sí? Cómo el entorno nunca es decorado y cómo el entorno nunca es neutral. ¿Sí? Personas, lugares y cosas. Julia dejó de fumar. Ajá, Persona, mi casa y dejar el cielo. ok, bueno, hay O un sea, punto. que hay un punto en el entorno que ayuda. Totalmente. Bueno, es re interesante porque es así, es muy sutil, es muy cotidiano, es muy lo tenemos en la diaria, estamos todo el tiempo conviviendo con eso y a veces no nos damos cuenta, excepto las personas que están en recuperación, que este es parte de una cuestión central y fundamental. Si mal no recuerdo, habla mucho la literatura de Narcóticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, en el cuarto paso, ¿sí? Son 12 pasos, en el cuarto paso, que es algo así como hacer un inventario moral, habla de cuáles son aquellos lugares, aquellas cosas, pero sobre todo aquellas personas a las cuales les fallaron, las lastimaron, en fin, hay como todo un laburo ahí que se tiene que hacer. Pero bueno, un poco lo que decía antes, esto viene a colación de pensar que el entorno siempre nos afecta y que el entorno nunca es decorado y que el entorno nunca es neutral, ¿sí? Pensaba, por ejemplo, en esas personas que en determinados ambientes, en determinados contextos, funcionan de una forma determinada. Y vos decís, che, pero vos sos la misma persona, no sé, lo pienso en una fiesta, personas que a lo mejor son tranquilas y que vos la ves en una situación, no sé, laboral, y de repente están desacatados, ¿no? Con el grupo de amigos de toda la vida. Yo trabajé durante 10 años en una cárcel de menores en la provincia de Buenos Aires y me pasaba algo muy curioso que tenía que ver con que las personas que se encargaban de los guardiacárceles, que no serían guardiacárceles, sino que los asistentes de minoridad, aquellas personas que se encargaban de cuidar a los pibes que estaban detenidos, tenían una forma de hablar y una forma de comunicarse determinada cuando estábamos, no sé, hablando la gente del equipo técnico, el personal que trabajaba ahí. Y cuando estaba con los pibes, cuando estaban ahí en el campo de batalla, operando, digamos, cumpliendo su rol, su función, hablaban de una forma totalmente distinta, muy parecida a la de esos pibes. Y no lo hacían de forma consciente, era un poco lo que te salía ahí de forma natural, ¿no? Entonces pensaba un poco eso, cómo determinadas personas nos devuelven una versión de nosotros, muchas veces una versión de nosotros que ya no queremos ser, ¿sí? Y cuántas veces hay personas que nos sanan y cuántas veces hay personas que nos estabilizan y que potencian y que sacan lo mejor de nosotros. No sé, en términos anímicos lo pienso también muchas veces. ¿Cuántas veces tenemos un mal día y de repente vemos a un ser querido, un conocido, lo que fuese, y algo de todo eso florece y nada, y se vuelve mágico? Personas, lugares y cosas. Pensaba en los lugares, ¿no? Un poco lo que vos decís, negra. Dejás de fumar y de repente dejás de asistir a un lugar. A un lugar que hay fumadores. Total, un lugar Bien. que hay fumadores y volvés a fumar, o viceversa, che, producto, Claro. muchas veces esto de lugares, personas y cosas, muchas veces producto de los lugares en los que ya no se puede fumar, como por ejemplo producto de la ley donde se prohíbe el fumar en lugares cerrados. Claro, mucha gente dejó de fumar, como el espacio que uno habita Claro. te condiciona. De nuevo, esto en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es determinante. ¿Sí? Piensen en lo que significa para una persona que, no sé, que es alcohólica, volver a frecuentar, no te digo el bar, no te digo lo obvio, el boliche al que fuiste, la discoteca a la que fuiste a bailar toda la vida y siempre había alcohol, sino la esquina.
la esquina donde te juntás y donde rutina. donde arrancaba la previa, total, es la rutina, ¿sí? Claro. Y también pensaba esas cosas, y acá me quiero detener un poco. Obviamente, si lo pienso de nuevo en los programas de ayuda de 12 pasos, pienso como en esos objetos que son muy significativos. No sé, pienso en una persona que consume una sustancia determinada con un billete enroscado o con un canuto determinado o que utiliza determinados elementos, no sé, un espejo. Tengo muchos pacientes, por ejemplo, que me dicen que durante muchísimo tiempo en el proceso de recuperación no pudieron entrar al baño y mirarse al espejo porque ese era el lugar específico de consumo. Mirá. Para cualquiera de nosotros es un espejo, el espejo que está en el baño, es la mesa ratona de vidrio que tenemos en el living, pero para algunas personas esos objetos son determinados. De nuevo, personas, lugares y cosas, en definitiva nuestro entorno, cómo afecta y cómo nunca termina siendo decorado y cómo siempre termina siendo muy, muy moldeante de quiénes somos, ¿sí? Claro. Cómo moldea nuestra conducta. Y cuando pensaba en los objetos, pensaba puntualmente justo ayer, doy un poco de contexto, justo ayer me tocó dar una charla de orientación a familias, acá donde participaron personas que tienen allegados o familiares que tienen una problemática de consumo de sustancias, que están internados y que están próximos a recibir el alta, que están internados en diferentes lugares y que próximamente van a recibir o van a estar reinsertos socialmente. Y uno de los debates que se generó fue al respecto del teléfono, ¿sí? Del celu. Volver a los contactos, volver a... Todo. Claro. La complejidad, antes, cuando uno tenía una problemática de consumo, no te digo que la tenía fácil, pero la tenía un poco más sencilla, en el sentido de, che, hay ciertos lugares, hay ciertas personas y hay ciertas cosas que uno No tenés que... uno tiene que reprimir o que uno tiene que neutralizar de cierto modo, o al menos atender, ¿sí? Hoy la complejidad del celular hace como un La doble... invitación permanente a volver. Sí, pero también todo lo otro. Che, vos en el celular tenés la tentación constante, las redes sociales ayudan mucho al consumo de absolutamente todo, delivery ni hablar, pero también en el celular tenés el contacto de tus compañeros de los grupos, en el celular tenés el contacto de tu psicólogo al que te puede ayudar, tenés las fotos de tu hijo que te hacen mantener la sobriedad, ¿no? Pero también es cierto que en el celular tenés nada, tal vez esto, la inconsciencia de pasarte 1 hora y media viendo cosas, videos y fotos de gente que ni siquiera conoces y sin poder entender cómo llegaste a pasar esa cantidad de tiempo ahí, metido, ¿no? En el celular también tenés las apuestas, ¿no? Pero tenés al mismo tiempo la posibilidad de llevar a cabo toda tu vida económica en el mundo actual, ¿no? Básicamente todo lo que hacemos en términos económicos monetarios pasa por el celular o gran parte de esas cosas pasan por el teléfono. Entonces pensaba, nada, cómo termina siendo como una especie de encrucijada bastante particular el celu, y lo pensaba en relación a esto, personas, lugares y cosas, y cómo el celular termina en algún punto siendo eso. Termina siendo el casino, que antes era un lugar, pero ahora se transformó en una cosa, que es el teléfono. Termina siendo un lugar, un grupo de amigos, porque hay un montón de gente que se contacta con sus amigos la mayor parte del tiempo por el celu, en un grupo, haciendo una videollamada. Pensaba un poco eso, a raíz de pensaba un poco, me desencadenó la columna de hoy, la charla esta que les conté. Muchas de las cosas que estábamos hablando con los padres y con los familiares tienen que ver básicamente con el uso del celular, el uso del teléfono y este doble juego. También del dinero, ¿no? Recién hablábamos esto de que sentimos que el dinero nos quema porque, nada, muchas veces lo utilizamos por intermedio de alguna aplicación y qué sé yo, y no tenemos conciencia, no tenemos noción de lo que eso es. En papel. Del físico y de cómo Claro. eso se va agotando. Encima ahora tenés la posibilidad de pedir préstamos y qué sé yo, y financiación y un montón de otras cosas. Y pensaba también, retomo un poco con el disparador de la charla de ayer que tuve, pensaba en las personas que están en recuperación, la importancia que tiene el dinero no para hacer compras, sino para consumir, y que las familias lo puedan entender, lo discutimos bastante, porque sí, obvio, necesitas dinero para absolutamente todo. En una ciudad chica no te tomas colectivos y qué sé yo, y tenés a lo mejor un poco más de acceso, pero en ciudades grandes es nada, imposible salir sin algo de dinero para cargar la SUBE, para poder pagar el colectivo, lo que fuese, alguna urgencia, tomarte un agua en algún momento del día. Pero la cuestión pasaba por eso, porque el dinero te puede dar esa facilidad, ¿sí? Muchas veces cumplir con una necesidad básica, pero en situación en personas que están en situación de consumo o recuperándose de una problemática por consumo, el dinero puede ser el desencadenante para
tener mayor acceso o mayor Claro, posibilidad a más consumir. facilidad. La mente funciona de esa manera, es muy loco. Y muchas veces te dicen, che, bueno, de todas maneras le pueden fiar, le pueden regalar, le pueden prestar, no importa. Pero cuando uno tiene dinero, la mente que tiene dinero, que tiene esa facilidad, funciona de una manera distinta. Tiene como un escalón más avanzado hacia esa cuestión peligrosa que podríamos pensar. Y fíjate que las cuentas, la cuenta DNI, todo eso que te da acceso inmediato, que todo el mundo lo tiene, que todo el mundo puede recibir plata, Sí. también es una movida. Total. Claro, Sí. por supuesto. Bueno, un poco lo de la charla que quería, de la columna de hoy, personas, lugares y cosas, cómo esas cosas tan indiferentes, indistintas, que nada, que parecen inocuas y que lo son para muchas de las personas, para algunas terminan siendo determinantes, y para el resto de los mortales, para toda la sociedad en general, como muchas cosas que están ahí presentes y que no le prestamos atención terminan siendo condicionantes para el estilo de vida que queremos tener o justamente para alejarnos de ese estilo de vida que queremos tener. Nada, eso. Personas, lugares y cosas. Justamente en los programas de 12 pasos lo determinante que esto es, pero viene a poner en jaque o viene a demostrar justamente eso, que el entorno no es inocuo y que el entorno siempre condiciona. A veces el entorno te puede potenciar, ¿sí? Te puede mostrar o ayudar a visualizar la mejor versión de vos. A veces te puede arrastrar Claro, a las lo dos más... caras, lo malo y lo bueno. A veces te puede arrastrar Claro, a lo claro. más hondo. El tema es el entorno enfermo, ese que compartías y que te alejaste un tiempo y cuando volvés, que te quieres llevar otra vez para ese lugar. Total. Bueno, ahí también cuánto juega la seguridad, ¿no? De cada uno. El hecho de mantenerte, Sí, pero firme. viste, Es difícil, estás por muy supuesto. vulnerable Por si sos supuesto, consumidor. por supuesto. Mariano, Bueno, gracias. un placer. Un Buen fin de tenerte semana. cada viernes.